conscience, simplemente obedeció. he simply obeyed. And he went. Y cuando fue, And when he went, y cuando obedeció, and when he obeyed, Pedro dijo, Peter said, a mí me ha mostrado Dios God has shown me que no llame a ningún hombre común o inmundo. not to call any man common or unclean. ¿Cuándo fue que Pedro entendió? When- ¿Antes o después de obedecer? When was it that Peter understood? Before obeying or after obeying? Fue después. It was after. ¿Está viendo la estrategia? Are you seeing the strategy? Nunca habrá una estrategia igual a la otra. There will never be a strategy the same as the others. Esta fue la manera en que Dios usó a Pedro This is the way in which God used Peter para liberar la unción que pudre el yugo. to loose the anointing that breaks the yoke. De igual manera hizo el Señor con Pablo. In the same way God did with Paul. La última estrategia de la que quiero hablar The last strategy that I want to speak of es como a Pablo, is like Paul. cuando sus caminos son mis caminos. When his ways are my ways. La Escritura dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Scripture says that his ways are not our ways, his thoughts are not our thoughts. Cuando usted va a la Escritura, al libro de los Hechos, el capítulo 20, When you go into the scripture to quiero, Acts chapter 20, quiero ir a un momento especial de la vida de Pablo. I want to go to a special moment in the life of Paul. Él está recibiendo una tremenda impresión de Dios en su espíritu. He is receiving a tremendous impression from God in his spirit. Y él conversa esto con los ancianos de Éfeso. And he speaks this with the elders of Ephesus. Y les dice estas palabras And he tells them these words. en el capítulo 20, versículo 22. Chapter 20, verse 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Pablo estaba ligado en su espíritu por una orden del espíritu a su espíritu. Paul was compelled by the Spirit, in his spirit, by an order given by the Holy Yo te Spirit. estoy enviando a Jerusalén y allí vas a sufrir. I am sending you to Jerusalem and you will suffer there. Y quiero mostrarle esto porque es demasiado trascendente. And I want to show you this because it is very transcendent. Y yo pido al Espíritu Santo And I ask the Holy Spirit que hoy nos entregue un entendimiento especial en nuestro espíritu that He will give us a special understanding in our spirit de lo que vamos a ver en esta última estrategia. of what we will see in this last strategy. En el capítulo 21, verso 4, In chapter 21, verse 4, Pablo está con unos discípulos Paul is en Tiro. with some disciples. Y dice la Escritura en el verso 4, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Finding the disciples there, we stayed with them 7 days. Through the Spirit, they urged Paul not to go unto Jerusalem. Versículo 14. Verse 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. When he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Quiero mostrarle algo demasiado trascendente. I want to show you something that is very transcendent. Ponga más oídos de los que tiene, por favor. I want you to listen up more than what you have. Pablo tiene una orden en su espíritu. Paul has an order in his spirit. Esa orden viene de Dios. This order comes from God. Pablo tienes que ir a Jerusalén. Paul, you have to go to Jerusalem. Cuando llega con los discípulos, When he reaches the disciples tienen unción. the disciples have an anointing. Los discípulos tienen revelación. The disciples have revelation. Porque la Escritura dice Because Scripture says que el Espíritu le mostró that the Spirit showed them lo que Pablo iba a sufrir. what Paul was going to suffer. ¿Y qué hicieron los discípulos? And what did the disciples do? Inmediatamente le dijeron, They immediately said, Pablo, no subas a Jerusalén. Paul, do not go up to Jerusalem. Luego, un poco más adelante, Then a little bit further ahead, aparece un profeta a prophet appeared llamado Agabo, en el named Agabus. versículo 10. Y Agabo
And Agabus toma el cinto de Pablo, se ata sus pies y sus manos, takes Paul's belt and binds his hands, his feet. y dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. And they say, and he said, so will they do in Jerusalem to the owner of this belt. Si usted mira lo que dice Agabo, If you look at what Agabus says, Agabo está confirmando lo que Pablo siente. Agabus is confirming what Paul feels. Pero termina la profecía de Agabo But Agabus's prophecy ends, y vuelve la escritura a decir and the scripture says once again que los discípulos that the disciples vuelven a tratar de disuadir a Pablo de ir a Jerusalén. tried to dissuade Paul from going to Jerusalem. Ahora yo no sé si está oyendo usted la escena. Now I don't know if you're listening to what Los is happening. discípulos tienen la The unción. disciples have the anointing. Los discípulos tienen The revelación. disciples have revelation. Pero el punto es But the point is que ellos estaban usando la unción. that they were using the anointing. Ellos estaban usando la They revelación. were using the revelation. Ellos estaban interpretando la They were revelación interpreting the revelation bajo sus propios criterios. under their own criteria. ¿Y qué dijeron? And what did they say? Cuando Dios les mostró que iba a sufrir, When God showed them that he would suffer, ellos sacaron una conclusión equivocada. they came up with the wrong Y conclusion. ellos dijeron, si va a sufrir, And they said if he's going to suffer, entonces no tiene que ir. then he doesn't have to go. Cuidado con eso, Watch out for that, porque es el falso evangelio de prosperidad que hoy se predica. because it's the false gospel of prosperity that is preached today. Oh, no, si usted va a sufrir, hermano, eso no es de Dios. Well, brother, if you're going to suffer, that's not of God. ¿Quién dijo eso? Who said that? ¿Quién dijo eso? Who said that? No está en ningún lado de la Biblia. It's not anywhere in the Bible. Quiere decir It means que los ungidos discípulos, that the anointed con disciples, gran revelación, with great revelation, tenían una unción inoperante. had an inoperating anointing, Una unción que no podía pudrir ningún yugo. an anointing that could not break any yoke. Es más, escúcheme, And even more, listen, era una unción que estaba estorbando los propósitos de Dios. it was an anointing that was being an obstacle to the purpose of God. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Dios está usando la unción en usted Is God using the anointing in you, o usted está usando la unción de Dios? or are you using the anointing of God? Yo necesito que esta noche usted se conteste esto, desde el pastor hasta el ministro más humilde que está aquí. I need you to answer this question for ¿Usted está yourself. seguro que Dios lo está usando la unción en usted? Are you sure that God is using His anointing in you? Porque probablemente Because probably lo que a usted le parezca excelente what seems excellent to y you, usted lo apruebe con todo su corazón, and you approve of it with all of your heart, esté siendo un estorbo a los propósitos de Dios. may be an obstacle to the purpose of God. Quiere decir que tener revelación no basta. It means that having revelation is not enough. Oh, tuve una revelación cerca del hermano. I had a revelation in regards to the Y brother. voy y le digo al hermano la revelación. I'm going to go tell the brother the revelation. Pero el problema es que no le digo la revelación. But the problem is that I don't give him the El problema es que revelation. le digo lo que yo interpreto de la The revelación. problem is that I tell him what I interpret of the revelation, Y mi interpretación está equivocada. and my interpretation is wrong. Y yo me transformo en estorbo And I become an obstacle para el plan de Dios for the plan of God en el hermano. in that brother. Algunos dicen, pero bueno, hermano, yo creo que Pablo no tendría que haber ido. Some say, well, brother, I don't think that Paul had to go. Es más, yo escuché a predicadores que dicen que Pablo no debería haber ido. I have heard preachers say that Paul shouldn't have gone. Y que dicen, si yo hubiese sido Pablo, no hubiese ido. And they say, if I would have been Paul, then I wouldn't have gone. A lo que yo respondo, por eso tú no eres Pablo. And that is why I respond, that's why you were not Paul. Y nunca lo serás. And you will never be. Porque la Escritura Because Scripture determina claramente determines clearly que la voluntad perfecta de Dios that God's perfect will era que Pablo estuviera en Jerusalén. was that Paul was to go to Jerusalem. Vaya a Hechos capítulo 23, Go to Acts chapter 23, versículo 11. verse 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿quién se presentó? El Señor le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. The following night, the Lord stood near Paul, and notice who stood by him, and said, take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. ¿Quién le habló en esa noche? Who spoke to him that night? El Señor mismo se le presentó, ¿sí o no? The Lord himself ¿Y qué le presented dijo el himself. Señor? And what did the Lord say? Anímate, Take courage,
porque estuviste en Jerusalén por mi perfecta voluntad. Because you were in Jerusalem by my perfect will.